Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Les invito a que abramos nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer únicamente los versos 13 al 15. Hoy tocaremos el tema, la oración que Dios responde. Diga conmigo, la oración que Dios responde. Así es que en esta hora vamos a leer esos versículos del 13 al 15, que dice de esta manera: estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa, hermanos? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿sí? Así es que la semana pasada, el último texto que vimos fue en el versículo 13. Lo quise retomar porque lo que acabamos de leer sin duda tiene que ver con la oración específicamente, ¿verdad? Con el tipo de oración que Dios se honra en contestar. Pero quise que leyéramos desde el versículo 13, que ya lo habíamos abarcado la semana pasada, con la intención de que el propósito de esta carta, o terminando esta carta, es como que dijéramos hasta el versículo 13, ¿no? Estas cosas os he escrito, ahí termina. ¿Qué cosas? Las que ya había escrito anteriormente. Que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hasta ahí diríamos que ya terminó. Son verdades espirituales, vienen para darnos esa confianza. Todo lo que ya Juan había dicho anteriormente, vienen para darnos certeza de que soy creyente, de que tengo vida eterna en Cristo. Porque creo que el testimonio de la palabra de Dios acerca de Jesús precisamente es el evangelio, que ya lo estuvo diciendo ya por 5 capítulos el apóstol Juan. Ahora, inmediatamente Juan entra a hablar ahora de la oración. Y es el hecho de que algunos comentaristas o estudiosos académicos de la palabra entienden que cuando Juan terminó de escribir el versículo 13, diríamos que ya hasta ahí terminaba esa carta. Juan terminó su carta básicamente, luego le siguió como una postdata. Usted cuando ha escrito una carta le pone PD, ¿no? Postdata. O sea, Juan quiso incluir en el último momento, ¿no?, algo que él tenía, que como que se acordó de algo Juan. Y luego tenemos esta idea última, por así decirlo, me acordé de esto, y por eso le ponemos postdata, ¿no?, a las cartas, y le ponemos una postdata al final y le agregamos una idea final. Bueno, algunos lo ven de esa forma, pero por otro lado, si nosotros ampliamos un poco más el lente de la cámara, por así decirle, y vemos toda la carta, ¿no?, y luego vemos este pasaje que es del versículo 14 al final, quizás vemos que estos conceptos que mete Juan ahí, uno de la confianza, la seguridad que tenemos en Cristo, y después de la oración, ambos conceptos no están desconectados del uno del otro. No sé cuántos de ustedes recordarán que Juan ha estado escribiendo tratando de afirmar al creyente, de darle esa confianza que ellos tienen que tener en relación con Dios. Y les ha hablado a aquellos que están caminando en la luz, aquellos que están obedeciendo a la palabra de Dios, que aman a Dios, que aman a sus hermanos, y están dando evidencia de un nuevo nacimiento en sus vidas. Entonces después pueden sentirse confiados de pertenecer a la familia de Dios,
de que son ahora hijos legítimos de Dios y que tienen derechos que le corresponden a hijos legítimos. La idea entonces a lo largo de esta carta es crear, Juan, para ellos los cristianos en ese momento confianza de que ciertamente estaban abrazando una fe y que tenemos que una vida, una familia ahora en Cristo Jesús, y que ahora entonces Juan les habla acerca de cómo orar. La idea también es darles confianza, es darles esa seguridad a estos que si tú estás caminando en Cristo, si tú estás caminando en la luz y que amas a Dios, ahora también amas a tu hermano. Cuando tú vives en oración, ahora también tienes confianza al acercarte, como dice Hebreos, ante el trono de Dios con confianza. Entonces, ahí vamos a ver entonces la palabra confianza. Confianza precisamente es la palabra perresía, que es en el griego, ¿no? Y es una palabra que implica libertad de expresión, libertad al hablar, ¿sí? Y eso es importante que lo anote, porque la confianza precisamente del cual habla el autor de Hebreos, acercaos a Dios con confianza, ¿no? Acércate con confianza, habla de una libertad de expresión que yo le tengo que decir al Señor. Habla de una libertad a la hora de hablar yo. Bueno, Juan nos está diciendo, aquellos que gozan precisamente de una relación con Dios, que son hijos de Dios, cuando se acercan a Él pueden acercarse con total libertad de expresión, con libertad al hablar, precisamente por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué hizo con nosotros? Bueno, Él nos compró porque éramos esclavos nosotros. Él pagó con la sangre de su Hijo. Cristo vino a abrir el camino, hermanos, a Dios. Ahora nosotros le pertenecemos como familia a Dios, y mi relación con Él no es distante, o no debería de ser distante. No debería serlo, porque es una relación padre a hijo. En la actualidad hay muchas familias que le ocultan cosas los padres a los hijos, o los hijos a los padres, o entre los mismos cónyuges. Yo le escondo cosas a la esposa le esconde cosas al esposo, y Dios no quiere que sea así. Dios quiere que sea una relación transparente, genuina, de un solo pensar, de un solo sentir, ¿no? Así lo dijo Dios, ¿no? Entonces, a la hora que yo tengo relación con Dios, yo debo de tener una relación precisamente abierta, con libertad, cuando me acerco ante el trono de Dios. Y es algo similar a lo que Pablo escribe en Romanos 8:32, cuando dice que cuando éramos enemigos de Dios, ¿no? Cuando éramos nosotros enemigos, Dios nos dio a su hijo. Dice, ¿cómo no nos va a dar ahora las cosas en Él, ahora que somos sus hijos? Es la misma idea de confianza en una relación con Dios, en nuestra vida de intimidad, en nuestro caminar con Él. Y Juan está tratando de animar a sus seguidores a que cuando fueran al trono de la gracia a orar, ellos pudieran hacerlo con cierta confianza, sabiendo que Dios contestaría cada una de sus peticiones, sobre todo si esas peticiones son hechas de una manera cierta, de una manera sincera, de una manera conforme a la voluntad de Dios. Porque Juan dice, si oramos conforme a la voluntad, dice que Él nos oye. Entonces, la implicación aquí es que la oración no es conforme a mi voluntad, sino es conforme ¿a quién? A la voluntad de Dios. Y cuando nosotros decimos eso, usualmente surgen dos preguntas que quiero decirles. Las palabras, por ejemplo, la palabra clave ahora, que les voy a decir en esta mañana, es la palabra confianza. Y en el griego, ¿cómo se dice? Perresía. O parresía, pero parresía. Es la palabra confianza. Y de allí entonces sacamos dos preguntas que nada más el día de hoy voy a abarcar una sola pregunta.
Si Dios va a responder la oración, ahí está la pregunta. La primera pregunta dice, si Dios va a responder la oración, ¿se hace conforme a su voluntad? Ahora, ¿cómo yo conozco o encuentro esa voluntad? ¿Cómo yo conozco o encuentro esa voluntad? Apunte la siguiente pregunta, ¿no? Para la próxima semana, ¿no? La siguiente pregunta es a contestar, es si realmente las oraciones que Dios contesta son aquellas que son conforme a su voluntad y nosotros podemos cambiar la voluntad de Dios, entonces como que ¿para qué oramos si Dios ya determinó qué va a responder y no responder? Porque dice la Biblia que antes que nosotros le pidamos, ¿qué dice? Él ya lo sabe. Entonces dice la pregunta, ¿cuál sería la intención de orar? Si lo que ya Dios determinó, así ya lo determinó. ¿Cuál sería la intención entonces a orar? Quisiera hacer varias observaciones. Vamos a nada más atacar la primera pregunta o vamos a dar respuesta a la primera pregunta. Porque a la hora de cómo yo encuentro la voluntad de Dios, porque es la primera pregunta dice, ¿cómo yo conozco o encuentro esa voluntad? Yo necesito entender varias premisas, ¿sí? Para que yo tenga claro, yo siempre voy a tener dudas acerca de esa voluntad y de esa revelación, yo debo de entender ciertas premisas. Y la primera premisa es, el número 1, es que Dios revela su propósito. La primera premisa, Dios revela su propósito, ahí está, ¿no? Es que si Dios siempre ha estado interesado, hermanos, en revelar su propósito, y de hecho Dios ha venido revelando sus propósitos todo el tiempo, y ese es el deseo de su corazón, siempre revelar. Pero Dios se los va a revelar no a cualquier persona, sino a aquellos que hacen su voluntad. Pero ¿cómo yo encuentro la voluntad de Dios? Bueno, si usted analiza en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, de muchas maneras, enfatizando que Dios ha hecho todo desde los varios ángulos, en diferentes etapas, en diferentes tiempos de la historia de la humanidad. Dios se ha revelado al hombre. Dios ha hecho en múltiples ocasiones y de muchas maneras. Él ha hablado, dice, ¿a quiénes? A los padres por los profetas. Versículo 2 dice que ahora en esos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo dice que hizo el universo, hermanos. Dios ha querido a través de los siglos revelar sus propósitos. Y la razón por la que eso es importante a la hora de yo orar es porque cuando yo abordo a Dios en una petición, es de vital importancia para mi concesión que la petición que yo haya externado a Dios cumpla con los propósitos de Dios, hermanos, de los que ya Dios me ha revelado. Y dentro de esos propósitos que Dios tiene para mi vida, mi oración no tiene que estar centrada en mi propósito individual, conforme a mi sabiduría. Dios por eso me revela sus propósitos para que yo pueda encontrar y pueda conocerle a Él. Y entonces a la hora de yo orar, yo ore conforme a ¿qué? A sus propósitos que Dios me ha revelado a mí. Entonces ya mi oración ya no es mera carnal. Cuando oramos nosotros, ¿qué es lo que le decimos a Dios? Señor, te pido que, si no tenemos dinero, ¿no? Si no nos han pagado, ¿no? Señor, te pido que tú muevas la mano de mi patrón o de mi jefe o de quien sea para que, bueno, para que tenga el dinero. Señor, te pido que tú, no sé, inquietes su corazón para que me haga un aumento de sueldo. Señor, te pido que tú ponga las mejores ofertas en la tienda para que yo pueda ir y comprar la canasta básica, ¿no? Todo eso.
Todo eso porque eso es lo que apremia nuestras vidas. Por ejemplo, si eres estudiante, ¿no? Te pido que tú me des sabiduría para que yo pueda entender lo que el maestro me dice y cuando llegue la hora del examen yo pueda contestar correctamente. Eso es lo que atañe, ¿no? Los niños dicen cuando oran: Señor, y te pido que tú le des a mi papá paciencia para que ya no me grite, porque al niño le está atañendo eso, ¿no? Y el papá: Señor, te pido que por Pedrito, para que tú le des a él sabiduría para que él pueda obedecerme, sea un niño obediente, ¿no? Pero, hermanos, el propósito de Dios no es eso. O sea, vamos como que a meter la columna vertebral, que es lo más importante del cuerpo. Y cuando tú tengas esa columna así que va a macizar tu torso, que va a darle forma a tu torso. Ya ven que luego las columnas están rechuecas y ya estás así, ya caminas así, ¿no? Yo he visto gente totalmente encorvada, o sea, todo desde su cadera doblada así. Tú dices: no, como que le falta algo, ¿no? O no sé qué pasaría. Pero hermanos, Dios no es el propósito de esos. La segunda premisa que quiero tocar, número 2, es que Dios habla para revelar su carácter. Dios ha creado toda la tierra, toda la creación. Nosotros somos creación de Dios, pero también nos quiere revelar su carácter. Tanto así que cuando Él nos hizo conforme a su imagen, dice la Biblia. Cuando Adán se perdió y Dios quiso recrearlo, nos está recreando a su imagen, hermanos. Porque la intención de Dios es que continuamente su imagen sea reflejada en todo el universo y sobre todo en la vida de sus hijos. Eso es importante porque a la hora de yo orar, hermanos, yo necesito recordar que Dios me va a hablar. Su voz será consistente con sus propósitos y su carácter. ¿El qué? El que Dios me revele. Si hay algo en mi petición que sea disonante, por así decirlo, con su carácter, entonces yo no debería de hacerlo. Primero, porque sería una ofensa para Dios, y segundo, porque en términos prácticos mis oraciones no van a ser contestadas. Entonces yo debo de conocer su carácter. Cuando yo conozco el carácter de Dios, por ejemplo, yo tengo un coche, ¿no? Y yo quiero otro coche más actual. Entonces yo le voy a decir: Señor, te pido que tú me des un Audi para que yo pueda andar. Ese es el carácter de Dios. En cambio, si yo le digo: Señor, te pido que tú pongas en mí un corazón humilde, ¿no? Ya estamos hablando totalmente un Audi de vanidad, ¿no? Porque es eso. No es un vehículo de necesidad, sino ya es un vehículo de lujo, ¿no? Entonces ya estoy cambiando mi oración de la vanidad. ¿A dónde? A la humildad, de decir: Señor, pon en mí un corazón humilde. ¿Y tú crees que Dios va a decir: no, tú debes de pedir otra cosa? No, es lo que Dios, es el carácter de Dios, porque dice que Jesucristo, ¿qué fue? Manso y humilde de corazón. Y dice que a los de humilde corazón y sencillo, Dios contestará, Dios revelará su voluntad, hermanos. Dios no le va a revelar su voluntad, sus propósitos y su carácter a aquel corazón, aquella vida, aquel corazón que es orgulloso. Dios no nos va a revelar. Dios no va a revelar su carácter a aquel que es vanidoso, aquel que es orgulloso, aquel que es engreído, aquel que dice: no, yo en mis tiempos traía lo mejor y se quedó con sus mejores tiempos. Pero ve la realidad de hoy, porque la historia, ¿no?, se hizo, ¿no? Pero o está formada la historia en nosotros. Pero nosotros no nos debemos de quedar en la historia. Nosotros tenemos que seguir al fiel llamamiento de Cristo, a la voluntad de Cristo. Entonces ya dijimos 2 premisas: Dios revela sus propósitos y Dios revela su carácter. La tercera es: Dios revela sus caminos.
Si hay algo que nosotros leemos acerca en la Biblia acerca de Moisés, es que Moisés no solamente conocía a Dios, sino que también Moisés conocía los caminos de Dios y andaba en esos caminos. Nosotros sabemos que el salmista tenía un deseo de conocer los caminos de Dios. Salmo 25, versículo 4 y 5. Dios dice: Dios, muéstrame. Es Salmo 25, 4 y 5, ¿no? Dios, muéstrame tus caminos y muéstrame tus sendas. ¿Sí? Para el salmista era mucho más importante conocer los caminos de Dios que tener los suyos bendecidos. Nosotros cuando oramos, nosotros, ¿qué le decimos a Dios? Bendice mis proyectos, Dios. Bendice mi economía. Bendice mi forma de ser. Bendice, ¿no? El salmista David, para él era más importante, ¿no?, que Dios le ayudara a conocer sus caminos, que tener los suyos bendecidos. Entonces, a la hora de orar: Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus caminos, haz que yo pueda caminar en tus caminos. Y no es que bendice mi camino, bendice mi proyecto, bendice, no. Una palabra que dijo un predicador hace mucho tiempo: Dios no va a bendecir algo que Él nunca ha comenzado. Y sí, ciertamente es eso. Dios nunca va a bendecir algo que Él nunca ha comenzado. Entonces, a la hora de yo buscar a Dios a través de la oración, a la hora que yo debo de tomar una decisión, yo no debo de estar insistiendo tanto en el camino que yo quiero seguir, sino que yo debo de tener, me debo de detener delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué hago en esta coyuntura de mi vida? Revélame tus caminos, revélame tus sendas, lo que decía aquí. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Entonces, encamíname en tu camino, en tu verdad. No le dijo: encamíname en mi camino, bendice mi camino, bendice mi entrada y mi salida. No, Dios, bendíceme, encamíname en tu entrada y en tu salida, Dios. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Porque el único lugar donde yo puedo encontrar bendición y paz, hermanos, y quietud, es en el camino que Dios ha abierto. En otros caminos no habrá bendición, hermanos. Podrá haber complacencia, podrá haber satisfacción momentánea, ¿no? Ay, que tengo el iPhone, no sé cuál sea hoy, ¿no? El 16 o no sé, 15, no sé cuál sea. Pero podrás tener complacencia pasajera allí. Podrás tener complacencia humana, podrá haber afirmación humana, pero no va a haber bendición divina, hermanos. Entonces, Dios revela sus propósitos, Dios revela sus propósitos, Dios revela su carácter, Dios revela sus caminos. Y por tanto, a la hora de llorar, yo debería continuamente estar tratando de alinearme a esas tres cosas cuando yo menciono o yo oro a Dios. Cuando yo me hinco a orar, yo debo de conocer sus propósitos, yo debo de conocer su carácter y yo debo de conocer su camino, para que mi oración vaya caminando bien. ¿Sí me doy a entender, hermanos? La premisa número 4: Dios revela sus planes, ¿sí? Sus planes de manera progresiva. Dios revela sus planes de manera progresiva, ¿sí? Habla de que precisamente muchas veces Dios nos ha revelado o no nos revela toda su voluntad, hermanos, todo su plan no nos revela, porque, ¿qué cree? No estamos listos para él, para ese plan. Y de hecho, estoy convencido que si Dios quisiera hoy bajar y hablarnos audiblemente y nos dijera: tengo un plan para ti, y es para dentro de 2 años, muchos de nosotros estaríamos
durante los primeros 6 meses buscando ese plan, ese propósito, buscándolo, a ver qué Dios quiere, qué Dios quiere. Porque somos así de impulsivos, hermanos, porque no sabemos esperar, porque pensamos que otros nos van a ganar, y eso no me gusta a mí. No, yo quiero tener primero la revelación. No, yo voy a buscar con ayuno y oración a ver qué Dios quiere para mi vida. No, hermanos. Y por eso muchas veces Dios es benevolente con nosotros y prefiere revelarnos sus planes de manera paulatina, así, poco a poco, como un rompecabezas, ¿no? O sea, nosotros queremos armar el rompecabezas, traemos un rompecabezas, lo ponemos aquí y lo que hacemos es extender las piezas y darle como una figura, a ver cuál es la esquina, ¿no? O sea, según la figura, cuál es la esquina para poner la esquina y ver cómo está formado todo eso. Y nos impacientamos, si son de muchas piezas y diminutas, entonces lo aventamos porque nos desesperamos. Y muchas veces Dios quiere revelarnos sus planes, ¿no? Pero de una manera pausada, porque no es el tiempo, porque la manera es que nosotros, si Dios nos revelara, nos dijera, tengo planes para ti, Areli, ¿no? Areli saldría corriendo de una manera pecaminosa, iría a buscar esa voluntad de Dios, pero Dios dice, no, es que yo quiero que tú encuentres mi voluntad de una manera pasiva, yo quiero que encuentres mi voluntad de una manera que sepas esperar. Y por eso Dios es tan benevolente que Dios no nos revela del todo, porque también nos caería pesado a nosotros esa voluntad. Moisés no estuvo listo por 40 años y tuvo que ir al desierto. Cuando él se le apareció la zarza en el desierto, entonces Moisés dijo, bueno, sí, está bien, Señor, ¿qué hago? Pues ve y saca a mi pueblo. Sí, pero soy tartamudo, sí, pero no, tantos pretextos que puso Moisés. Cuando ya la hora de la decisión que él tuvo que ir, entonces ya es cuando Dios dijo, estás listo para ir. ¿Pero cuántos años pasaron? 40 años. A Abraham Dios le hizo pedir a su hijo, ¿no? Pero para eso Dios lo preparó 37 años, Abraham, hermanos. 25 años antes de que el hijo llegara, y a los 12 años después de que el hijo nació, entonces Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Cuántos años? 37 años. Yo creo que yo llevo eso, más o menos. Dios revela, habla, nos enseña, nos muestra sus planes, sus caminos, sus sendas, de manera que progresiva allí. No de instante, no así. Tiene que formar el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Dependiendo nosotros qué tan duros seamos, entonces así va a ser la duración de tu preparación. Por eso es que Moisés entendió esos 40 años que todavía no estaba preparado, y él sale huyendo de Egipto y se va al desierto. Y allí estuvo 40 años apacentando ni sus ovejas, las ovejas de su suegro. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no estás preparado y te tengo que preparar todos esos años para que después Jesús o el Señor dijera a Dios, dijera que no había un hombre tan manso como hubo con Moisés. Fíjense cómo Dios te tiene que ablandar, ¿no? A ver, como que estás duro, ¿verdad? A ver, hay que aflojar, ¿no? Y empezó a aflojar la vida de Moisés hasta que él entendió que con él no podía hacer nada, sin él no podía hacer nada. Y Abraham entendió por 37 años esperar, pero en esos 37 años no falló Abraham. Claro que sí. No fue seducido por su esposa para que se metiera con su esclava, con su sierva.
Claro que sí, tuvo un hijo que fue Ismael. Ismael era mayor que Isaac. Bueno, nació primero, ¿no? Pero Dios dijo, no estás preparado, Abraham. Y le llevó a él 37 años. Fíjense, todavía después de que su hijo nació, no se lo pidió luego. Pasaron 12 años para que entonces Dios le pidiera en sacrificio a su hijo Isaac. Si él no hubiera estado preparado, él hubiera puesto tantas trabas para darle su hijo. Él hubiera dicho, no, Dios, pero no habrá otro cordero, no habrá otro. Cuando él dijo a sus siervos, vamos al monte, ¿no? ¿A qué vamos a ir allá? Vamos a hacer sacrificio. Bueno, ¿y en dónde está el cordero? ¿No? Porque nada más llevaban la pura leña, pero el cordero no iba con ellos. ¿Y qué dijo en ese momento Abraham? Ya entrenado, ya entendiendo el propósito de Dios, el carácter de Dios, sus caminos. ¿Qué les dijo? Jehová proveerá. Cordero, vamos, hijo, vamos. Y a sus siervos les dijo, esperen aquí, después regresamos. Porque el cordero no crea que ya lo quemaban y se lo comían. No. El cordero lo tenían que dejar allá en el monte, que los animales se lo comieran y todo eso. Pero vean cómo estuvo ya la preparación de Abraham, que les dijo, esperen siervos, ahorita al rato regresamos, después del sacrificio. Bueno, ¿y el cordero dónde está? Le dijo Isaac al papá, Abraham, Dios proveerá, hijo. Pero ya había dicho algo de fe, vamos a regresar. Tal vez Abraham tenía la cuestión de que a lo mejor Dios les iba a tener un carnero allá arriba, o iban a cazar un animal allá arriba en la montaña. No sé, a lo mejor tenía esa idea, pero Dios iba a proveer y Dios estaba allí. Y cuando Dios le dijo, Moisés, Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. Y dijo, yo creo que pensó, y bueno, ¿y a dónde está pero por qué a un hijo? No, ya no cuestionó a Dios, porque él conocía sus propósitos, él conocía su carácter, sus caminos. Y entonces dijo, ok, Dios, yo creo que el niño, ¿qué haces, papá? Me estás atando. Sí, hijo, Dios te ha pedido. Oye, pero no me ates tan fuerte porque ya me estás ahí comiendo la piel, ¿no? Ya me estás rompiendo la piel con el lazo. ¿Por qué? Hijo, Dios así quiere. Y a la hora ya de extender su brazo para darle en sacrificio a Isaac, que Dios le dijo, detente. Si Dios le hubiera dicho a Abraham desde abajo, si Dios le hubiera dicho a Abraham desde allá, desde su casa, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Hoy vas a darme sacrificio y vas a darme a Isaac por sacrificio. Yo creo que hubiera terapiado bien a Isaac, a Abraham. Mira, hijo, muchas veces Dios ha pedido en sacrificios los animales, los corderos, lo mejor y toda la cosa. ¿Qué crees que Dios te ha elegido porque tú eres el sacrificio perfecto? Y lo hubiera terapiado. Y él también se hubiera terapiado a sí mismo, ¿no? Pero Dios revela sus planes de manera que progresiva. Pero él tenía la confianza porque Dios ya había trabajado 37 años en la vida de Abraham. Le había revelado muchos propósitos, le había revelado su carácter, sus caminos. Y en esos caminos, en esos propósitos, en ese carácter, hermanos, él también tuvo fallas como hombre. Llega a despedir a Agar, ¿no? Y la manda al desierto. La manda al desierto sin provisiones, ¿no? Le dijo, mira, ten un cheque y lo cambias allá cuando llegues al otro lado del desierto, y ahí te estás esperando ya te coloqué una casa, porque Abraham era rico, ¿no? Ya te coloqué una casa por allá, del otro lado del desierto. Mira, allí donde está el terreno de la casa, ya hicieron un pozo para que no te falte el agua, ¿no? Hay un mall para que vayas a las plazas y te compres los mejores, no sé,
¿no? Vestidos o ropa, lo que tú quieras. Cómprale por ahí un iPhone a Ismael para que estemos en comunicación con él, ¿no? ¿Sí me entienden? Y Dios dijo: no tengo que revelarle a él mis planes y mis propósitos de manera así. Tengo que ir progresivamente, trabajando con su fe. Y muchas veces Dios trabaja con nosotros en nuestra fe. Ayer trabajó con nosotros en nuestra fe, ayer. Gracias a Dios que vino mucha gente, ¿no? De verdad. Y la palabra no volverá a él vacía, sino traerá lo que él ya ha planificado para cada vida, hermanos. A lo mejor nuestra sospecha inicial fue: híjole, si llegará la gente, no llegará, si se les echan para atrás. Y yo creo que a algunos a lo mejor se le echaron para atrás, pero ¿qué crees? Que Dios abrió las puertas y trajo otras personas. Después ya en el conteo pues eran más de los que habíamos planificado. Nosotros dijimos: vamos a llegar casi corriendo a la meta del número. No, vinieron más. Fíjense cómo Dios obra, hermanos. Si Dios nos hubiera revelado desde un principio, ¿saben qué? Ustedes dijeron que tantas personas van a venir. No, ¿sabes qué, Leonel? Van a venir tantas. Yo hubiera estado bien confiado, ya nada y toda la cosa. Y a ustedes angustiados, y yo les decía: calma. ¿Pero por qué? Porque yo estaba confiado de que Dios me había revelado. Pero Dios no te revela para que estés sumergido en su presencia, de decir: Dios, trae salvación a la gente que va a oír tu palabra, que conozca de ti. Yo sé que se quedó ahí sembrada tu palabra y todo. O sea, si yo hubiera pasado por alto, si Dios no me hubiera revelado de una manera instantánea todo y no de manera progresiva, yo hubiera tomado otra actitud y ustedes también hubieran tomado otra actitud. Pero por eso mismo Dios nos revela progresivamente, para que seamos mansos y humildes delante de Él. Por eso Dios no te da tu Audi, por eso Dios no te da tu iPhone, la última, porque cree que todavía no estás capacitado para tenerlo, ¿sí? Por eso sigues con tu Nokia, ¿no? Creo que ya ni hay de esos, ¿verdad? Pero por eso mismo, a la hora que yo recibo, a la hora que Él me va revelando sus cosas progresivamente, hermanos, y yo las voy entendiendo, Dios espera una respuesta de fe por parte de nosotros. Cuando Abraham le reveló paulatinamente, y a la mera hora de que él tenía que sacrificar a su hijo, Dios esperó de parte de Abraham, ¿sí?, una fe. Y por eso, como tuvo fe, él dijo: ok, ¿lo quieres? Te lo doy. Lo puso ahí en el sacrificio. Y cuando a la hora de ya traer el cuchillo para sacrificarlo, entonces Dios le dijo: espera, he visto que tienes fe, porque has dicho: esperen, siervos, regresamos después. Ya tenía fe Abraham, y por eso se le conoce como el padre de la fe, Abraham. Pero ¿cuántos años pasaron para que entendiese los propósitos, el carácter, los caminos del Señor? 37 años. Fíjense cómo es. Nosotros no sabemos dónde termina la soberanía de Dios con lo que ayer pasó aquí, ¿no? Nosotros no sabemos dónde termina la soberanía de Dios. ¿Dónde comienza mi responsabilidad? Pero una cosa es cierta en la palabra de Dios, es que Dios espera que haya algo en mi relación con Él, con Dios, que Él no va a hacer algo que me corresponde a mí hacer, que en este caso, ¿qué es? Predicar la palabra de Dios. Como yo les dije, ahora que ya tenemos a esta gente que vino, ¿no? Bueno, no es traerlos luego a la iglesia, no, sino ahora reúnase en su casa una vez a la semana con esas personas y enséñenles la palabra del Señor. ¿Tienes alguna duda de la Biblia que se te regaló? ¿Cómo vas con el Evangelio de Juan? ¿No? ¿Qué has entendido de ahí? No, es que aquí tengo dudas. Bueno, aquí estoy, vamos a platicar de eso, ¿no? Bueno, si ya de plano no puede, pues ya tráigalo, ¿no?
Entonces, pero así vamos educando a la gente, vamos enseñándole a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios espera que yo haga también mi parte, hermanos. Él es el iniciador, Él pone en nosotros el querer y el hacer, ¿no? Él promovió este evento que nosotros hicimos ayer, pero hay una parte que le corresponde al hombre, hermanos. Y Él espera entonces que esa revelación progresiva, de esa misma forma, progresivamente, el hombre vaya respondiendo en fe a lo que Dios nos pide que entreguemos a Él. Abraham le pidió a su hijo, nosotros nos está pidiendo algo que entreguemos a Él. Y Dios espera que nosotros le correspondamos en fe. Porque nosotros no sabemos dónde termina la soberanía de Dios y dónde comienza mi trabajo en Él. Pues entonces tenemos que conocer sus propósitos, su carácter, sus caminos, para que entonces yo pueda entonces relacionarme con Dios y entonces pueda empezar Dios a obrar de una manera mejor. No, pues ya lo traje, ya, adiós, bye. Es como la mamá que da a luz un hijo, ¿no? Es como ay, ya lo di, ya, ay, adiós. Se lo traemos, no, ni lo quiero ver. Bueno, hay mucha gente que así es, que luego, e incluso todavía nace, ya está pactado el niño para que se vaya con otra familia y se le pague un dinero a esa persona, ¿no? Bueno, así es, nosotros deberíamos de estar cuidando a los que Dios nos puso. Ya con que hayan venido, hermanos, no se dan una idea de qué tan avance ya tuvieron esas personas. Porque si de plano te hubieran dicho desde un comienzo, no, pues tú sabes que no, ya. Pero el hecho de que ellos hayan querido venir, ¿no? Hayan querido saber de Dios o escuchar de Dios, ya es una ventaja, hermanos. Ya Dios abrió un camino. Y ahora tú debes de decir como el salmista de David decía, enséñame, encamíname en tu camino. ¿En qué camino? En el camino que Él ya abrió. Ya nada más muéstrame, encamíname en ese camino, Dios, que tú ya abriste. Tú encuentras en el texto de Mateo capítulo 13, 58, que dice que Cristo estaba en una localidad, en un lugar, en una ciudad, pero dice que en ese camino no hizo, en esa ciudad no hizo muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de la gente, ¿no? En Mateo capítulo 13, 58. ¿Por qué? Porque precisamente es eso, hermanos, que muchas veces Dios no hace las cosas porque nosotros somos bien incrédulos. ¿Sí o no? No le creemos a Dios. Dios está diciendo, tú serás de bendición, tú serás cabeza y no serás cola, tú serás esto, tú serás aquello, y nosotros no la creemos. O Dios te ha dicho, ve y habla mi palabra. Ah, no, Dios, porque ¿qué crees que ya le hablé 10 veces y no me contesta? Y no me responde y no me hace caso. Dios te dice, ve una onceava y hasta 1000 veces ve a hablarle de la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Ir y hablar. Pero muchas veces por eso Dios no nos usa, porque nuestra incredulidad, y dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, hermanos. Pero los milagros no los determina en cierta forma Dios soberanamente. Si Dios determina cuántos milagros hacer, si yo creo eso, al mismo tiempo creo, porque la palabra de Dios nos revela que hay una respuesta del hombre que limita, hermanos. Por eso muchas veces Dios no hace milagros, porque el hombre limita, no limita a Dios, pero hace que Dios limite la revelación a la gente para darles su milagro. Entonces cuando uno está enfermo, ¿no? Y llora a Dios, le dice, Señor, sáname de esa enfermedad, ¿no? Entendemos qué enfermedades son, ¿no? Por ejemplo, las que son mortales. Por ejemplo, si tuvieras un cáncer, ¿no? Porque no creo que ores así de esa manera ferviente porque tengas gripa. ¿Verdad? ¿Verdad? No oramos de la misma manera si le dicen a una persona tiene cáncer, ¿no? No oramos de esa manera.
como si tuviera tos, como si tuviera gripe. No oramos así. No, yo creo que a la persona que se le diagnostica un cáncer, yo creo que nosotros, no, pues vamos a ayunar, hermanos. Vamos a orar, vamos a levantar oración 24/7. ¿Usted a qué horas ora? Usted a las 1, usted a las 2, usted a las 3, usted a las 4 y así nos vamos, ¿no? ¿Por qué? Por oración por esa persona de cáncer. Pero no vamos a decir una oración así, un ayuno y todo eso. Vamos a orar por la hermana que tiene tos. ¿Verdad que no lo haría? No lo haría. Usted al contrario le decía, tómese este jarabe, hermana. Ni oraría por ella. Le daría un remedio. Mire, yo creo que el ajo con el limón y le pone ahí miel le va a ayudar mucho. ¿Sí o no? Lo haría. Y no oraría por ella. ¿Sí o no? Diga la verdad, no. Bueno, en esa localidad Cristo comenzó a hacer milagros, comenzó a manifestar su gloria, pero la incredulidad que le encontró en ese lugar fue tal que dijo, no más milagros, no más revelación, no más muestras de mi gloria, porque el hombre no está respondiendo a lo que yo estoy mostrando. Y eso es importante a la hora de yo orar, hermanos, a la hora de caminar con Él, porque si Dios me está revelando, me está hablando por su palabra, por su espíritu a través de las circunstancias, y no estoy respondiendo esto, Él no va a continuar hablándome más allá de lo que Él me dijo, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios se encarga, las premisas que Él hace es que Dios me revela ¿qué? Sus propósitos, ¿no? Dios me revela su carácter, Dios me revela sus caminos, y todos esos planes que Él tiene para mí, Dios me los va revelando progresivamente. Eso es como yo debo de comenzar a buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo buscamos la voluntad de Dios? Con todo eso lo que ya le dije. Necesitamos entender, apreciar, valorar, creer las premisas que acabo de mencionar, hermanos. Pero la pregunta es, ¿cómo yo encuentro la voluntad de Dios? Porque la única oración que Juan me dice que me va a responder, ¿sí?, es la oración que es conforme a su voluntad. Y para eso quiero abordar, por último, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Búsquelo, porque de ahí vamos a sacar mucho jugo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si usted tiene su Biblia ahí, subráyele sacrificio, cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Subraye, no os conforméis a este siglo. Es lo que va a subrayar esa palabra. Sino transformaos por medio de ¿qué? Subraye, renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Otra vez subraye, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese texto que leí frecuentemente es usado para hablar de que es frecuentemente usado para hablar cuando se requiere buscar la voluntad de Dios, porque cuando dice aquí cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, como termina. Y antes de eso me habla de unas condiciones que yo necesito para verificar esa voluntad de Dios. Notemos que la palabra que se emplea aquí es comprobar. No sé si ustedes lo ven ahí, ¿no? Para que comprobéis, ese es en el versículo 2, ¿no? Para que comprobéis. ¿Sí ya lo ubicaron la palabra? En otras palabras, yo no me lanzo al vacío y digo, wow, ¿no? Aquí está la voluntad de Dios. No, sino en la manera que Dios va progresivamente hablándome, de esa misma manera yo voy comprobando. Comprobéis. Y esa palabra en el griego es dokimazo, ¿no? Ahí
mira, haz de cuenta que doquimazo es comprobar y tú dices, aquí como que huele a Dios. No sé si les ha pasado cuando entran a casas, ¿no? Aquí se respira paz. ¿No les ha pasado a ustedes? Pero también han entrado casas donde, aquí se respira como que un ambiente bien pesado. Se respira un ambiente, no, como que no cuadra, ¿no? O sea, como que así muy hostil, ¿no? O sea, respiras esos ambientes. Bueno, cuando tú compruebas de manera que Dios te va hablando progresivamente, entonces compruebas, ¿no? Ahí dice la palabra. Entonces tú empiezas a ver como que estás comprobando cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero aún yo puedo comprobar y decir, en eso está Dios, yo debo de hacer unas cosas para eso. Primero, yo necesito hacer uso santo de mi cuerpo, en el capítulo en lo que estamos hablando de Romanos, ¿no? Yo necesito hacer uso santo de mi cuerpo, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Si no lo hago, yo voy a tener dificultad en poder discernir su voz, hermanos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, ¿cómo va a estar? En pecado. Al discernir su voluntad, si el uso que le estoy dando a mi cuerpo es santo, mis sentidos, mi mente, no van a poder percibir la santa voluntad de Dios. Claro que sí lo voy a sentir, voy a percibir, pero si no estoy teniendo mi cuerpo santo, si no estoy poniendo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, hermanos, entonces yo no voy a percibir cuál es precisamente la voluntad perfecta de Dios, la voluntad santa de Dios. En segundo lugar, yo necesito resistir el ser conformado a los patrones de este mundo. Regresemos a Romanos, que ahí vamos a abordar todo el tiempo ya. Por eso es que Romanos es bien importante, dice que no os conforméis a este siglo. O sea, yo tengo que resistirme el ser conformado a los patrones de este mundo, hermanos. Y el tercer lugar, yo tengo que renovar mi mente, ¿no? En el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo tengo que renovar mi mente. Esas son las tres condiciones que aquí aparecen. El problema está, hermanos, no solamente que muchas veces entendemos que estamos llenando nosotros los criterios de Dios, sino que muchas veces entienden que si yo lleno esos criterios, yo me hago ganador, derechohabiente de oír la voz de Dios. O me he ganado el derecho de tener mis oraciones contestadas. No, pues yo tengo mi cuerpo en sacrificio, yo merezco ser contestado. Yo merezco que mis oraciones tengan contestación de parte de Dios. Pero ustedes dicen, pastor, pero me he dedicado, ahora que me he entregado a Dios, he dejado aquello, ahora estoy orando más. ¿Cómo es que Dios no responde mis oraciones? ¿Cómo es que ahora que me estoy entregando más a Dios, tengo más problemas? No que Dios es mi protector, no que Dios es mi guardador. ¿Cómo es que Dios ahora me cuida? ¿Cómo es que Dios ahora me descuida? Y nosotros tenemos que recordar que yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Por todas mis mejores posibilidades. Y yo todavía no tengo el derecho, no me puedo ganar el derecho de ser oído y de ser bendecido o de ser contestado a mi oración. Eso en realidad yo no lo gano. Quien lo gana y quien lo ganó fue Cristo, hermanos, hace casi 2000 años. Mi obediencia nunca es tan justa para ganarme el favor de Dios. Por eso Cristo lo hizo, porque Él fue justo, hermanos. De tal manera que cuando yo obedezco, cuando yo rindo mi cuerpo en sacrificio vivo y santo, cuando no me adapto a los patrones de este mundo, cuando yo tengo mi mente renovada, lo que hace es que Dios me permite disfrutar lo que Cristo ya ganó en realidad. Pero el favor de Dios, lo único que podía obtenerlo era una vida perfecta, y eso solamente lo pudo hacer Cristo, y pudo vivir de esa manera perfecta.
Fíjese que cuando Adán cayó, Dios lo expulsó del huerto y puso un querubín para que Adán no volviera a entrar al huerto del Edén. A partir de ese momento, el acceso a Dios quedó imposibilitado. Yo no podía entrar, a menos que fuera a través de un intermediario. Y eso fue el sistema del Antiguo Testamento, donde para yo obtener el perdón de mis pecados, yo tenía que ir con un sacerdote, confesar mis pecados, y donde el sacerdote tenía que pedir perdón por el pecado una vez al año, tenía que llevar un cordero en sacrificio vivo, ¿no? Lo mejor que fuera, porque hasta eso, que los sacerdotes no agarraban los animales así malos, con defectos, sino Dios llevaban los sacrificios, los animales, lo mejor que era, ¿no? Lo mejor de las camadas eran, ¿no? Entonces el sacerdote una vez al año llevaba el sacrificio, el perdón de tus pecados, donde había un velo donde separaba la presencia de Dios con el resto de la nación, tipificando precisamente la lejanía de Dios con ese hombre pecador. Eso es lo que simbolizaba. A su vez, estaba pendiente que el Cordero de Dios viniera y se ofreciera, y ese Cordero de Dios era Jesucristo, su Hijo, ¿no? De manera que estos sacrificios que hacían continuamente el sacerdote por los pecados del pueblo, ¿no? Una vez al año, era como que nada más como que el pago de intereses. Cuando usted pide un préstamo, ¿no? Y nomás se la pasa pagando el interés. Pero el prestador tiene en su mente que tú, a la vez que estás pagando los intereses, pues pagues algo del capital que tú le hayas pedido. Bueno, esa es la intención, ¿no? Aquí la intención era que precisamente que cuando iban los sacerdotes y llevaban el sacrificio, eran como que nada más estaban pagando el interés de los pecados. Pero ellos tenían en mente que venía un sacrificio, venía un cordero, y el cordero que se iba a ofrecer por los pecados del mundo. Entonces, como que nada más lo que hacía el sacerdote era aplacar la ira de Dios a través de los sacrificios. Nada más es lo que hacía. No era con perdón de los pecados. Ellos pensaban que era el perdón de los pecados, pero no era el perdón de los pecados. Era como nada más como apaciguar la ira de Dios por los pecados, pero no eran quitados, no eran borrados. ¿Quién lo hizo precisamente eso? Jesucristo en la cruz del Calvario. Él vino a morir por los pecados del mundo, a perdonar los pecados del mundo, a quitar la mancha del mundo, y precisamente vino a dar acceso a la libertad. Así que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó y ahora podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, como lo dice Hebreos. Con confianza entrar al trono de Dios. Aquí hay una deuda que solamente podía pagar el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cuando Él viene, Él abre el acceso final y para siempre. Todo eso para decir que yo puedo ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo, tener mi mente renovada, vivir una vida de obediencia. Y yo no he ganado el beneficio de ser oído todavía, hermanos, porque yo no he ganado nada. Porque si algo que Dios hizo hace 2000 años precisamente fue que Él ganó todo eso. Por eso es que cuando yo entro en adoración a Dios, entro en una relación con Dios, yo digo, por los méritos que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que yo puedo estar de rodillas aquí, Dios, y presentarme en sacrificio vivo ante ti, Dios, santo, agradable. Ahora, lo que mi obediencia me permite, precisamente como ya lo dije, es disfrutar lo que Cristo ya compró. Esa es la razón que Cristo dice: todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, hermanos. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Él es mi garantía para ser oído yo. Porque cuando decimos, Señor, por los méritos de Cristo,
no por mis méritos, no porque yo haya obedecido, no porque yo me haya guardado para tu gloria y para tu honra, no, por los méritos de Cristo yo me acerco con confianza al trono de la gracia de Dios. Y ese es el derecho que me gano yo al disfrutar, no por lo que yo gané, sino por lo que aquí Cristo ya ganó en mí. Y Él imputó sobre mí esa gracia, ese favor, para que yo me acerque confiadamente al trono de la gracia, hermanos. Así es como funciona. Entonces, ¿de qué manera Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 me ayuda a encontrar la voluntad de Dios en mi vida de oración? Bueno, si yo tengo mi cuerpo dedicado a Dios, rendido a Dios, mi cuerpo vive de acuerdo, no de acuerdo a sus pasiones carnales, sino ahora en las pasiones divinas, hermanos, entonces yo encontraré cómo yo presentarme ante Dios. Pero si yo vivo de acuerdo a mis pasiones carnales, a la hora yo de orar mis peticiones totalmente van a ser carnales y de este mundo nada más. Y a veces una de las razones para que mis peticiones no son contestadas es por tanta carnalidad en sí mismas, en mis oraciones, porque no tienen una perspectiva divina, porque no corresponden a los propósitos espirituales. Y el deseo de la carne nunca va a disfrutar de las bendiciones de Dios, sino mis propios deseos nada más pasajeros, carnales, de la carne, los que me alejan de Dios. Ahora, cuando mi cuerpo está disciplinado, mi cuerpo está sometido, cuando sus deseos no le son permitidos a esta carne, entonces ahora mi espíritu puede tener mis deseos expresados de una manera más real. A la hora de yo orar, mi oración va a ser más espiritual que antes. Entonces yo no voy a estar pidiendo, Señor, concédeme un Audi, ¿no? Un iPhone, ¿no? Sino, Señor, concédeme de tu gracia para cuando yo hable de tu palabra, la hable con confianza. Son propósitos divinos, hermanos. Mire, el Audi, si Dios quiere, se lo va a dar después Dios. Pero como dicen por ahí, primero lo primero, ¿no? El cuerpo tiene deseos carnales hasta el día que se muera. Hasta el día que se muera va a tener deseos carnales. Y ese deseo del cuerpo se rebela contra la ley de Dios. Entonces, cuando tú tienes tu cuerpo ofrecido a Dios como sacrificio vivo, ahora tus mejores condiciones para orar es que tú vas a escuchar la voz de Dios y vas a recibir su dirección de Dios y tú vas a tener la bendición de Dios. Cuando mi mente es transformada por este mundo, cuando mi mente más bien deje de ser conformada a este mundo, a que no se amolde a este mundo, hermanos, entonces a la hora de yo orar, yo voy a tener la agenda de Dios en mis manos y no mi propia agenda, hermanos. ¿Cuál es la agenda de Dios cuando tú oras? Señor, que más conozcan de ti. Señor, que más reconozcan tu voluntad. Señor, que más se arrepientan cuando expresemos tu evangelio. ¿Sí o no? Todo eso te va a llevar a una oración. Tu oración carnal, ¿cuál va a ser? Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Señor, dame esto. Señor, dame salud. Señor, sí, Dios te quiere dar salud. Dios te quiere dar provisión. Dios te quiere dar todo esto y aquello. Pero lo primero es lo primero, hermanos. Una mente transformada por el mundo tiene dificultad en conectar con la mente de Dios. Y no tienes paz. Estás de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y no tienes paz. Tiene dificultad en entender la revelación de Dios. Tiene dificultad en aplicar la revelación de Dios. De tal forma que mi mente está conformada al mundo. Y eso precisamente es un impedimento para mi vida de obediencia. Un impedimento para mi vida de oración, un impedimento para mi vida de bendición de parte de Dios, hermanos. O sea, tienes aquí la bendición de Dios y no la puedes ver porque tu enfoque, tu agenda esté acá abajo, hermanos. Acá está tu agenda, aquí está. Y Dios está diciendo, ay, mira, aquí está la bendición. Lo que tienes que hacer es quitar tu agenda y dejar que tus ojos vean mi agenda, ¿cuál es? Pero cuando mi mente sí es transformada,
comienza a haber cambios en mi corazón, hermanos. Cuando el corazón es cambiado, a la hora de mis deseos, ya no son mis deseos propios, egoístas, pasajeros, egocéntricos, sino ahora mis deseos son el corazón de Dios. ¿No dice así? Salmo 37, versículo 4, que es lo que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Si los deseos de tu corazón son los deseos de Dios, gloria a Dios. Si los deseos de tu corazón no son los de Dios, entonces no vas a esperar, no vas a recibir nada, hermano. Te darás cuenta que tus deseos, cuando son cambiados por tu corazón de una mente transformada, vas a ver que tu corazón está como que en lucha con tu espíritu. Cuando están alineados, sométete, corazón, porque dice la Biblia: engañoso es el corazón, ¿no? O sea, engaña nuestro corazón. Yo tengo la corazonada, yo tengo como que la intención de hacer aquello, pero ya mi mente tiene otra intención. Hay una lucha allí, hay una lucha. Y tu espíritu tiene otra intención. Fíjense, ya tenemos aquí 3 intenciones. ¿Te das cuenta cómo Romanos capítulo 12, 1 y 2 nos ayuda a entender una vida de oración eficaz? Pero al final yo necesito orar conforme a la voluntad. ¿Y cómo es que yo conozca esa voluntad? Cristo modeló, y con eso termino. Cristo modeló esto. Cuando los discípulos vinieron a Él y le dijeron, en una parte de la Biblia le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, ¿verdad? Así lo dijeron. ¿Qué les dijo? Bueno, ustedes orarán así. Mateo capítulo 6, ¿no? Lo dijo así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cómo en dónde? Como en los cielos. Todo el mundo se lo sabe. La idea no es que mi voluntad se haga en los cielos. La idea es que la voluntad de los cielos se haga en la tierra. Y cuando nosotros no tenemos una mente renovada, esa vida transformada que acabamos de decir, ¿no? Entonces, como Dios quiere que nosotros podamos aprender a orar. Cristo nos enseñó que el Padre nuestro es a partir de la voluntad de Dios. Pero cuando a Él le tocó vivir eso, hermanos, porque Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra, ¿no? Cuando Él le tocó vivir a Jesús eso, porque le tocó vivirlo, Él lo dijo: hagan esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero a Él le tocó vivir esa palabra. A la hora de que le tocó vivir fue en el huerto del Getsemaní. Y dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, que se haga la voluntad de los cielos, no la de la tierra. De manera que Él estaba diciendo, lo que dijimos en los versículos 14 y 15 de Primera de Juan, que inicialmente iniciamos con eso, de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos que ir a un Getsemaní, ¿sí? Cristo fue oído en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque cuando Él dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Él estaba pidiendo conforme a la voluntad del Padre, hermanos. Y lo próximo que oímos es que dice que vino un ángel para confortarlo. Su oración fue oída, la voluntad del Padre no podía ser cambiada. Ese Getsemaní es el lugar donde muere. Escuchen esto: el Getsemaní es el lugar donde muere la última fibra de tu voluntad, en el Getsemaní. O sea, estando en la presencia de Dios, Getsemaní, bueno, cuando estaba ahí, ¿no? Que es un lugar de compresión, de que te aplasta. Es donde Getsemaní es el lugar donde llevas las ramas o llevas unos frutos para comprimirlos, así como tienen su molcajete algunas de ustedes, ¿no? Y agarran la piedra
y están ahí. El Getsemaní es eso, que Dios te aprieta así. Y por eso digo que es el lugar donde muere la última fibra de tu voluntad, porque ya no va a quedar nada. Y por eso Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Dios. Esa es la idea, que Cristo sale al huerto. Y se acuerdan que Él lleva al huerto 11 discípulos, porque ya el 12 ya estaba haciendo negociación, ¿no? Judas, por su cuerpo. Se lleva a 11 discípulos. Pero llega un momento donde Él deja a 8 y se lleva a 3, que fue Pedro, Juan y Jacobo. Se los llevó a un lugar. Pero llega un momento donde Él deja a esos 3 y Él se va a un solo más. O sea, que se acuerdan que cuando Él regresó dijo: ni una hora pudieron orar. Bueno, Él se va solo. Y en esa soledad, entrando Él solo en un lugar específico del huerto, es donde Cristo hace esa oración: que se haga tu voluntad y no la mía. En ocasiones nosotros llegamos al huerto en nuestras vidas, hermanos, y decimos: hermano, yo ya entregué todo al Señor, y al mes estoy luchando con esto que según que ya entregué. Estoy luchando. ¿Por qué? Porque yo llegué hasta el lugar donde llegaron los 11 discípulos. Luego pasa un año. Después dice: híjole, hermanos, creo que ya renació otra cosa en mí. Creo que ya retoñó algo en mí, ¿no? Y eso pasa mucho con ciertas cosas que luego nos vienen a nuestros cuerpos, como pueden ser, no sé, tumores, como puede ser, ¿cómo se llaman esas? Los que son benignos, ¿cómo le llaman? Bueno, son tumores, ¿no? También benignos, ¿no? Algunos, ¿no? Pueden ser cuando cargas y te afecta. Hernias, exactamente, te pueden retoñar después, ¿no? Bueno, tú dices: hermanos, ya lo logré de aquí a un año. Hermanos, yo pensé que había entregado todo a Dios, porque esa hernia, ese pecado o esa mala actitud que tú tenías, ¿qué crees? No la limpiaste bien. Pero dicen: pero ahora sí, hermanos, este año yo creo haber entregado todo a Dios. Pero descubres que te queda otra parte de esa hernia que no te quitaste. Pero ayer se la entregué ahora sí al Señor. Y a veces estamos en el lugar de los 3, y a veces estamos en el lugar de los 11. Y Dios te quiere decir: para que tus oraciones puedan ser contestadas, tienen que ser conforme a mi voluntad. Tienes que avanzar, ya no quedarte donde están los 11, ya no quedarte donde están los 3 o los 8, los 3. No, tienes que ir al lugar allí donde estuvo Jesús, y llegar a un momento, porque se acuerdan que Jesús dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Pero Él entendió en ese momento que estaba en el huerto del Getsemaní, donde esa última fibra que Él estaba diciendo: pasa de mí esta copa, estaba siendo torturada, estaba siendo machacada, y totalmente que quedó esa fibra eliminada. Y es cuando Jesús dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios. Cuando vayamos a la presencia de Dios en oración, vamos a percatarnos de que precisamente estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo, y me arrepiento
alejado de Dios, que nos han alejado de su presencia. Y aunque nosotros creamos que estamos haciendo lo correcto, que nosotros no hemos pecado, que nosotros estamos haciendo las cosas bien, hermano, deje que el Espíritu de Dios hable a su corazón y que el Espíritu de Dios lo redarguya de pecado, de justicia, para que no llegue usted a ese juicio eterno. Este es el momento de arrepentimiento. Todavía, cuando estamos delante de la presencia de Dios para perdonar multitud de pecados, levante sus manos y dígale: Señor, tú sabes mi condición, tú sabes cuál es mi vida, Señor, en lo oculto. Cuando salgo de aquí, Señor, tú conoces mi caminar. Tú sabes que a veces, Señor, no hago lo que tengo que hacer y te fallo. Tú sabes, Señor, que has hablado a mi corazón 1, 2, 3, 10 veces. ¿Cuántas veces no me has hablado, Señor? Y yo me resisto a hacer tu voluntad. Padre, en esta mañana, ayúdanos, Señor, a hacer una metanoia en nuestra mente. Que tu Espíritu Santo toque y ministre los corazones, Señor, nuestros corazones, y que ya no haya nada oculto delante de ti, aunque tú ya lo sabes, pero que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, no entregándote todo lo que somos. Y sabemos que vendrá la respuesta. Tú nos mostrarás el camino y la senda por donde hemos de caminar. Porque como le decías, que le dijera el profeta Jeremías a tu pueblo: por muy torpes que ustedes sean, yo les mostraré la senda de la vida. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno para perdonar. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy, clamo a ti. Aquí estamos, Señor. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Una vez más, aquí estoy, clamo a ti, Señor. Aquí estoy, clamo a ti. Por favor, Señor, escúchanos. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Diga: el primer lugar en mí. El primer lugar en mí. El primer lugar en mí. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora.